Bienvenidos a la clase de sistema digestivo. Esta es la única clase de la tercera y última unidad. Hoy vamos a ver en sistema digestivo todo el recorrido que hace. Ya vamos a ver cuáles son las principales estructuras que lo conforman, ya todo el tubo y las glándulas anexas. Acá, por ejemplo, está descrito qué componentes tiene el tubo digestivo, comenzando por la cavidad oral o bucal, pasa por la faringe, luego el esófago, el estómago y ahí empieza el intestino delgado, duodeno, yeyuno y finalmente el ilion. Para finalizar, tenemos el colon, que tiene porciones, el recto y el ano. Ese en sí es el tubo digestivo. Ahora, adicionalmente al sistema digestivo tenemos glándulas anexas, glándulas salivales en la cavidad oral. Tenemos el páncreas y el hígado que vierten sus líquidos a el intestino delgado. Vamos a ver algo que ya habíamos mencionado en cardiovascular, la principal irrigación del sistema digestivo, y también durante la clase vamos a ir mencionando los aspectos histológicos del recorrido. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Ya. Esto ustedes ya lo habían visto en la clase de sistema respiratorio. Este es un esquema que ejemplifica que lo celeste es la cavidad nasal, lo que está en morado o púrpura sería la cavidad oral, lo que está en verde la faringe y lo que está aquí en naranjo la laringe. Entonces, por posterior tenemos la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Los límites no se los había mencionado, ahora se los voy a mencionar. La nasofaringe se origina en las coanas, que es el agujero que está posterior a la cavidad nasal, y termina en esa estructura que se llama paladar blando. ¿Ya? El paladar blando termina en la campanita, la que ustedes cuando dicen abre la boca, ya. Esa campanita se llama úvula. Ahí termina la nasofaringe. Y en este trayecto es la orofaringe y el punto de término es este cartílago, la epiglotis. Y bueno, finalmente la laringofaringe termina donde comienza el esófago. ¿Ya? Para que lo tengas más o menos claro. Entonces, tengo la cavidad oral, donde al interior tengo la lengua, tengo los dientes que trituran la comida, y ahí comienza todo el proceso del sistema digestivo. Acá está a nivel óseo, tenemos los dientes, todo el espacio que queda entre los dientes y la mejilla se le llama vestíbulo oral. ¿Ya? O sea, si ustedes meten un dedo dentro de su boca, estando con los dientes cerrados, ustedes están en el vestíbulo oral. Ya, esta es la cavidad oral. Tenemos los dientes acá, incisivos, caninos, premolares, molares. La lengua por inferior tiene el frenillo, ahí se ve el frenillo real. Ahí está la escarúncula, que es por donde viene saliendo el líquido de las glándulas salivales. En esta imagen de acá se puede ver o apreciar lo que es cavidad oral y se ve el fondo. Ese fondo de allá sería la orofaringe. Eso que está aquí se conoce como el paladar blando y el nombre anatómico de lo que nosotros le decimos campanita es úvula. U-V-U-L-A. Úvula. En esta parte donde se ve como una especie de triángulo, esto se llama arco palatogloso y palatofaringe. Ya es un pliegue. Esa pelotita que se ve dentro de ese pliegue, que se llama el espacio que queda, se llama istmo de las fauces, ese espacio alberga a la tonsila o amígdala palatina. En la clase anterior yo le había dicho que en la nasofaringe estaba la tonsila faringea, también llamada adenoides. Bueno, en este caso en
el límite entre la cavidad oral y la orofaringe tenemos la tonsila palatina. Las tonsilas, ya sean faringea o palatina, tienen funciones del sistema autoinmune. Son la primera barrera que hay de nuestro cuerpo. Por eso es que si hay un bicho extraño, estas tonsilas desencadenan respuesta inflamatoria y finalmente se traducen en patologías. Los dientes, yo se los he mencionado, no son huesos. Los dientes tienen toda estructura, que es esto que es muy compleja. Entonces, miren, ahí están las encías. Lo que sale hacia afuera es la corona del diente, mientras lo que está encajado de la encía hacia adentro se le llama raíz. La parte blanca se conoce como esmalte, que tiene estrías, de hecho, y dentro del diente tenemos la dentina y la zona donde está la cavidad pulpar. Así se forma un diente, no es tejido óseo. Acá, en esta imagen, se puede ver la dentición primaria, que también se conocen como dientes de leche. Tenemos 2 incisivos por cada lado, luego vienen los caninos, que es un canino por cada lado, y solo 2 molares. Posterior a esto, cuando hacemos el cambio dental, tenemos los 2 incisivos, un canino, en vez de 2 molares tenemos 2 premolares y salen las famosas 3 muelas. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos 8 dientes a un lado, 8 dientes al otro lado, tanto arriba como abajo. Dentición definitiva y esta es la dentición de leche. En la cavidad oral tenemos las glándulas anexas, que son las glándulas salivales. Principalmente son 3. Esta grandota que está aquí, miren, justo debajo de la oreja, en la zona de la mejilla, esta se llama glándula parótida. Ahí está el conducto parotidio y ahí desemboca la glándula parótida, ya que llega a la cavidad oral. También tenemos aquí la glándula sublingual y la submandibular. En total son 3 pares de glándulas salivales. Las voy a anotar para que no se olviden. La grande que está en la mejilla se llama parótida. Tenemos las que se ven en naranjo, que son las sublinguales, debajo de la lengua. Y tenemos las submandibulares. ¿Ya? Esas son las glándulas salivales que tenemos. ¿Ya? Eso, todas desembocan en la cavidad oral, mezclan la comida con saliva y forman el bolo alimenticio. Así se llama el proceso donde la comida es triturada, mezclada con saliva y se genera una especie de pasta. La pasta se llama bolo alimenticio. En la lengua tenemos la parte móvil, que es el cuerpo de la lengua, y hacia la profundidad, hacia el fondo, tenemos la raíz, que nace más o menos en esta zona. La lengua en sí es un músculo, se llama geniogloso. Ahí está el arco, miren, ese arco que yo les mostraba delante, arco palatogloso, palatofaringeo, y ahí está la tonsila. ¿Ya? Ahí se ve la epiglotis, que es una parte de la laringe, ¿se acuerdan? Uno de los cartílagos laringeos que funcionaba como tapa. La lengua tiene una línea al medio que se llama surco de la línea media o surco medio. Y si ustedes se miran la lengua con detalle en un espejo, van a ver que tenemos distintas formas de papilas gustativas. Papilas foliadas, papilas filiformes, papilas circunvaladas, ¿ya? Porque todas no, todas tienen distinta función. Entonces las papilas gustativas están en la lengua presentes. Tenemos distintas formas, fungiformes, filiformes como filamentos y circunvaladas, por ejemplo, aquí mostraron. Acá está el músculo de la lengua. Si se dan cuenta, nace desde acá, desde la zona de la mandíbula, y el músculo hace una especie de vuelta. Esta es la raíz de la lengua y este es el cuerpo, que es la parte móvil. Hacia el fondo de la lengua, o sea, hacia posterior, ahí
está eso que se llama agujero ciego. O sea, si ustedes miran con detalle hacia el fondo de su lengua, usualmente no se puede ver a simple vista, necesitarían como un espejo, van a poder ver el agujero ciego. Está súper posterior. Papilas linguales a la vista del microscopio. Entonces, miren, aquí son muestras microscópicas donde se ve la diferencia entre papilas filiformes, que son como filamentos, filudas, papilas foliadas, son más redonditas, las papilas fungiformes, es un verdadero cerrito, y aquí, por ejemplo, hay una papila calciforme. Todas estas son sensores específicos que nos van a dar a nosotros el sentido del gusto. ¿Ya? Y luego de la cavidad oral, aquí tenemos la lengua, los dientes, el vestíbulo oral. Pasamos por la zona donde está el istmo de las fauces, que aloja la tonsila palatina. Vamos a pasar a la faringe. ¿Qué parte de la faringe? La orofaringe. Luego, como el sistema digestivo de la cavidad oral, orofaringe, laringofaringe y ahí inmediatamente al esófago. Ese es el recorrido que hace el alimento, que aquí ya empieza a llamarse bolo alimenticio. ¿Ya? A diferencia del sistema respiratorio, donde teníamos cavidad nasal, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, laringe. ¿Ya? Son sistemas que quedan cerrados o apartados por estructuras. Algo así es la relación. Tenemos la faringe, que son músculos que forman este tubo, la faringe, músculos constrictores, y adelante tenemos la laringe. Cuando empieza la tráquea, ahí mismo, en la zona posterior, tenemos el esófago. Miren acá, esto es una imagen cadavérica, la mandíbula, miren, los labios, tejidos ahí. Aquí debería estar la cavidad oral. Y acá tenemos, miren, en esta zona, la zona donde está la faringe. Si sacamos todos los músculos que están por posterior, que sería todo esto, la faringe se vería algo así. ¿Ven? Por posterior, por lateral. Y si divido los tres músculos que la forman, músculo constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior de la faringe. ¿Por qué le muestro esto? Porque en la realidad de la práctica, la faringe se ve así. No se ven tan separados los músculos. Hay tres músculos, sí, pero ustedes no tienen la expertise o no tienen que diseccionar un cuerpo, lo van a ver como un tubo. Antes de seguir con el tubo digestivo, vamos a hablar algo que es súper importante para la exploración de los órganos de la cavidad abdominal. Existen dos formas de dividir los órganos. Primero, hablamos de cuadrantes o podemos hablar de regiones. Cuando hablamos de cuadrantes, dividimos la cavidad abdominal en cuatro. Se traza una línea desde el esternón, el proceso sifoides, hasta el pubis, la sínfisis del pubis, y en la zona media, entre las costillas y la cresta ilíaca, o sea, cerca del ombligo. Y dividimos el cuerpo en cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Los médicos, por ejemplo, cuando nos inspeccionan la cavidad abdominal, palpan los cuadrantes. Él sabe que si presionan aquí y duele, están en la zona del estómago. Si presionan acá, la zona del hígado. Acá, la zona del apéndice. Y acá no hay riesgo porque ahí podría ser la zona, la última zona del colon, donde están las secas ya. A nivel ya más médico, quirúrgico, se ocupan más lo que es regiones corporales. Y se divide en 9 regiones corporales. Se llaman 9 regiones abdominopélvicas, porque dividen el abdomen y la pelvis. Miren, entonces, para esto se ocupa la parte media de la clavícula y se lanza una línea hacia abajo, vertical. La otra clavícula, al medio, una línea vertical. La parte inferior de las costillas y aquí en la zona de las crestillas.
Y me queda la zona epigástrica, estómago, hígado, la zona mesogástrica o también llamada región umbilical, el hipogastrio o también llamada zona púbica, región inguinal izquierda, inguinal derecha. Los flancos sería la zona de la cintura. Por eso es que cuando se hacen masaje reductivo y le hacen masaje en la cintura, los venden como flancos. Hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho. Cuando uno estudia los órganos, por ejemplo para cirugía, uno debería saber en qué cuadrante está cada órgano, porque así es como se aborda para poder llegar a los órganos. Y ahí salen las 9 regiones abdominopélvicas. Ahora sí continuamos. Luego de la faringe comienza inmediatamente el esófago. Miren, ahí está el músculo constrictor de la faringe y ahí empezó el esófago. El esófago tiene porciones. Un pedacito que está en el cuello, que es cervical. Luego viene toda la porción torácica, que pasa por detrás del corazón. Y un pequeño pedacito que es abdominal. En total el esófago mide alrededor de 23, 26 centímetros. ¿Qué pasa importante aquí? Todo el tubo digestivo tiene músculos. 2 capas musculares en particular. Todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta que termina el ano. Son 2 capas musculares. Capas musculares. La más profunda es una capa circular. Y sobre esa tenemos una capa que es longitudinal. La mayoría del tubo digestivo es musculatura lisa, aunque en el esófago la primera parte es estriada. Ya, pero la mayoría es lisa. Como yo les dije, siempre, desde el principio de la clase, cuando vimos muscular, los fluidos, las sustancias de nuestro cuerpo, se mueven gracias a la musculatura. Por eso es que todo el tubo tiene estas 2 capas. Una circular que va haciendo círculos, en este sentido, y otra que va a lo largo. Gracias a estas 2 capas de músculo, que están de aquí hasta que termina el sistema, el tubo digestivo, se puede realizar un movimiento en este sistema que se llama peristalsis. Lo voy a escribir. Peristalsis o movimientos peristálticos, que es lo mismo que hace una manga repostera, pero el sistema digestivo se llama peristalsis. ¿Ya? Ese es el nombre técnico. Bueno, el esófago debe cruzar el diafragma. En esta parte, la abertura que está ahí se llama hiato esofágico. Es un nombre técnico. Cuando las estructuras logran atravesar el diafragma, dejan un hoyo. El hoyo se conoce como hiato. ¿Ya? Hiato. Como pasa el esófago, se llama hiato esofágico. Hay un hiato aórtico, que es por donde cruza la aorta. ¿Ya? Y hay un hiato de la vena cava inferior. Ese es el esófago. Luego del esófago, cuando ya cruzó la zona abdominal, está la unión del esófago con el estómago. En esta unión, bueno, la puerta de entrada al estómago se llama cardias, orificio del cardias. Ese es el nombre de la entrada al estómago, que coloquialmente sería la boca del estómago. Esa zona que está ahí se llama por la forma que tiene, que se llama línea Z, porque es como si hicieran puras zetas en esa zona. Esa línea se forma por la diferenciación de los tejidos a nivel histológico. Y una vez pasando esto ya, desde el esófago, donde viene el bolo alimenticio, llega al estómago. Ahí muestran cómo va cruzando el diafragma. Miren, ahí está el diafragma. Y ahí prácticamente ya estamos en el estómago. El esófago, a diferencia de la tráquea, que tenía cartílago, que le daba la forma y que si uno mira por la tráquea siempre va a haber un orificio, va a haber una luz. El esófago, miren lo que hay acá, tiene una capa mucosa, luego viene una capa
mucosa ahí, miren, la voy a mostrar desde acá mejor. Mucosa, submucosa, musculatura circular, musculatura longitudinal y luego afuera tiene una capa adventicia. Esas son las capas que tiene el esófago. Si se dan cuenta, no hay nada que sea rígido. Por lo tanto, si no está pasando comida por el interior del esófago, esto está cerrado. ¿Ya? A diferencia de la tráquea, que yo siempre voy a ver un espacio adentro porque los cartílagos traqueales dan ese espacio. Bueno, este es el esófago. Y luego el estómago. Yo les voy a dibujar aquí el estómago para que ustedes vayan viendo las partes que tiene. Primero, ahí está el esófago. Este es el cardias, la entrada al estómago. Aquí estaría la línea Z. Lo primero que veo aquí, esto que está ahí, que se llama escotadura del cardias. Es como un escote. Imagínense un cuello en vez de una polera. Toda la anatomía que tiene esa forma como una V se llama escotadura. La escotadura del cardias. El estómago está formado por una curvatura mayor, que es la que estoy dibujando. Obviamente tienen que seguir la línea del estómago. Y por una curvatura menor, que sería esta de acá. Entonces, el estómago tiene curvatura mayor, curvatura menor. Así está formado. Esa es la forma que tiene. Ahora, tiene porciones. El estómago tiene un fondo, un cuerpo, un antro y un píloro, que sería algo así. Lo que está acá arriba se llama fondo del estómago. Este es el cuerpo y la última porción, que es esto, a veces le dicen antro pilórico, todo junto. Sería el antro pilórico. Usualmente el fondo se llena de aire. Ya una vez que se ocurre el proceso de digestión, se llena de aire aquí. Y ahí en exámenes como en radiografía aparece la famosa burbuja gástrica, que en teoría es el fondo del estómago. ¿Qué hay importante? La entrada del estómago se llama cardias y la salida es un músculo con forma de esfínter, o sea, es una compuerta. Y se llama píloro. ¿Ya? Al interior del estómago están esos pliegues que se llaman pliegues gástricos. También tienen una capa mucosa, submucosa, todo eso. Todos esos pliegues muy arrugados son los pliegues gástricos. ¿Ya? Aquí, ¿qué más podemos ver? Siguiente imagen. Miren acá. Ahí está el diafragma, costillas cortadas. Por lo tanto, debajo del diafragma ya comienza la cavidad abdominal. Tenemos el estómago acá. Acá esa línea punteada muestra que aquí cortaron un pedazo de hígado para que se viera el estómago completo. Todo esto es el hígado. Ahí está la vesícula biliar, estómago, y aquí vienen los órganos ya más intestinales. Aquí hay algo importante, lo vamos a ver más adelante en la clase, pero particularmente el estómago tiene dos estructuras que se llaman omentos, antiguamente llamadas epiplones. En tejidos que unen existen los omentos y los mesos. Los omentos los voy a mostrar ahora. La función de un omento es unir dos vísceras. Ya es como dejarlas cosidas, ya para que queden firmes. Entonces, desde la curvatura menor del estómago, esta de acá, nace el famoso omento menor que va a unir al estómago con el hígado. Mientras que de la curvatura mayor del estómago nace esto que es como un delantal de cocina. Si ustedes lo ven en un video de una cirugía, van a ver que lo levantan igual que un delantal de cocina. Esto que está aquí es el omento mayor. De hecho, tiene una capa grasa, por eso es que se ve así. El omento mayor son 4 capas de tejido, que se ve como un delantal.
Y lo que hace unir el aumento mayor es unir el estómago con el colon transverso. Ya van a ver cuál es el colon transverso. Las capas del estómago. El estómago tiene una capa mucosa, que es la que está en contacto directo con el bolo alimenticio. Luego viene una capa submucosa. Y aquí viene algo importante, que ocurre solamente en el estómago. Yo les dije que en todas habían dos capas de músculo. Bueno, resulta que solo en el estómago se agrega una tercera. La más externa sigue siendo la longitudinal. Debajo de la longitudinal viene la circular. Y aquí en el estómago se agrega una tercera capa que es oblicua. Por lo tanto, si yo dibujo un estómago, yo debería hacer primero la capa oblicua del estómago, que está oblicua como la palabra lo dice. Así. Imaginemos aquí la curvatura menor, la curvatura mayor ahí del estómago. Entonces, oblicua primero, que es la capa más profunda. Luego viene una capa circular, que va haciendo círculos alrededor del estómago. Así. Lo voy a dibujar burdamente nomás. Y finalmente la capa longitudinal, que lo recorre así, a lo largo. Y entre esas tres capas son las que pueden agitar el estómago para que el bolo alimenticio se mezcle con los jugos gástricos. ¿Ya? Los pliegues del estómago están llenos de células, miren ahí están las células, tejido epitelial de hecho, cilíndrico, que secreta jugo gástrico o ácidos gástricos que se le llaman. Por lo tanto, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, que es como un saco, una bolsa, este estómago se agita y logra mezclar el bolo alimenticio con los jugos gástricos. Y ya deja de llamarse bolo alimenticio y ahora empieza a llamarse quimo. Así, quimo. Aquí ocurre el segundo proceso como de digestión, el famoso quimo. Pasando desde el estómago, donde está el píloro, llegamos al duodeno. La transición suele ser de tejido súper similar uno con otro. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Tienes que tenerlo en cuenta. O sea, si yo hablo de intestino delgado, hablo de duodeno más yeyuno más ilio. La primera porción del intestino delgado, el duodeno, mide 25-30 centímetros y tiene forma de C. Miren lo que voy a hacer acá. Bueno, voy a dibujar un estómago aquí, curvatura menor, curvatura mayor y ahí está el cardias. Entonces, termina el estómago en el píloro aquí y comienza el duodeno que tiene forma de C. El duodeno tiene una porción superior, lo voy a dibujar para que lo vean, superior, una porción que es descendente, una porción que es horizontal o transversa y una porción ascendente, o sea que sube. Esas son las porciones del duodeno. Superior, descendente, horizontal y ascendente. En total son 25 o 30 centímetros. ¿Qué pasa de importante? Y aquí quiero que miren la otra imagen. Yo les dije que en el estómago se transformaba en quimo. Resulta que en el duodeno, en la porción descendente del duodeno, o sea, aquí cuando baja, hay dos papilas, dos orificios, que se llaman papilas. La papila duodenal, porque este es del duodeno, menor, y la papila duodenal mayor. Esos son súper importantes porque aquí ocurre otro proceso de digestión. ¿Qué pasa? En la papila duodenal menor llega este conducto que viene del páncreas, que se llama conducto pancreático accesorio.
Mientras que en la papila duodenal mayor llega un conducto pancreático principal y este conducto que se llama conducto biliar o también llamado conducto colédoco. Por lo tanto, a la papila duodenal mayor llega bilis proveniente del hígado y vesícula y también llega jugo pancreático proveniente del páncreas. De la papila duodenal menor solamente llega jugo pancreático. Por lo tanto, el quimo se mezcla con bilis y jugo pancreático. Ahora ya deja de llamarse quimo y empieza a llamarse quilo. Y es casi el último nombre que recibe la comida. Entonces, de quimo pasó a llamarse kilo. Y este proceso ocurre en el duodeno porción descendente. Hay que recordar que una de las principales funciones del intestino, y me refiero a intestino por todas las partes del intestino, es la absorción de nutrientes. Entonces, luego del duodeno, que es la primera porción de este intestino, viene el yeyuno, que aquí lo pintaron con azul, y el íleon. El yeyuno, solo el yeyuno mide 2,5 metros. El íleon mide 3,5 metros. O sea, miren, entre yeyuno y íleon tengo 6 metros de intestino. O sea, 6 metros plegados dentro de mi cavidad abdominal. Bueno, más los 30 centímetros de duodeno. Eso es lo que mide solamente el intestino delgado. ¿Ya? O sea, en estos 6 metros 30 ocurre todo el proceso de absorción intestinal. Por eso es que si llevan una cámara al intestino delgado, miren, aquí están pasando por el duodeno, van a ver que están estas válvulas que se llaman válvulas conniventes. Así es por dentro el intestino. Está lleno de estas válvulas conniventes y si amplifico estas válvulas, se ven así. Las válvulas conniventes tienen todas estas vellosidades intestinales. ¿Se acuerdan que yo a principio del tejido epitelial les comentaba que si yo tenía microvellosidades, yo tenía más superficie de absorción? Aquí ocurre exactamente eso. Como necesito absorber mucho, todo nuestro intestino delgado está lleno de microvellosidades intestinales para mejorar la absorción de nutrientes. ¿Qué pasa ahora? Intestino delgado, entonces miren, ahí está la forma que tiene una válvula connivente. Todo esto es tejido epitelial. Nuevamente tengo la capa mucosa, una capa submucosa, muscular circular, muscular longitudinal y finalmente una capa serosa por fuera. En casi todo el tubo tengo algo similar. Hay glándulas también, hay criptas que están en esta zona. Y las microvellosidades están en esta zona. Que ahí si amplificamos esta zona, verían que están llenas de cilios. Bueno, más que cilios son microvellosidades, los cilios son móviles. Estos son microvellosidades intestinales para mejorar la absorción intestinal. En una imagen real se vería algo así. Esto ya no es histológico, sino que es un corte de tejido amplificado. Y finalmente, luego del intestino delgado, viene el famoso intestino grueso, que tiene como nombre el colon. El colon tiene porciones. La voy a dibujar con un lápiz. Miren la imagen. Aquí viene el ilion y león con E en la última parte del intestino delgado. Se une al colon a través de este esfínter o válvula iliocecal. Así, iliocecal. Ahí se une. Esta parte que es como una pelota, la primera parte del colon, se conoce como el ciego. De hecho, aquí se lo definí.
El ciego es la primera porción del intestino grueso, no posee una tela que se llama meso, por lo tanto queda muy móvil. El ciego, que está unido al ilion, es el que tiene el famoso apéndice. Este apéndice se llama apéndice cecal. De hecho, en nuestro cuerpo hay varios apéndices, anatómicamente hablando. El que ocurre, el que se inflama cuando está la famosa apendicitis, por eso el dolor da en el lado derecho del cuerpo. Si es en el lado izquierdo es porque no es apendicitis. Se llama apéndice cecal. ¿Ya? Apéndice quiere decir que cuelga, que pende. Por lo tanto, este es un apéndice cecal o también llamado apéndice vermiforme, con forma de gusano. Ya. Entonces tenemos el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y la última porción del colon se llama sigmoideo porque tiene forma de S. Y entonces aquí está, colon ascendente, que sería este, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo. El colon está formado por austras, que son estas formas como de pelotitas que se ven aquí. Déjenme cambiar el color. Ahora sí. Esto es una austra. Ahí son como estos globitos que se ven. Austra, otra austra, otra austra, otra. Esas son las austras. Y esas líneas que se ven así a lo largo de todo el intestino se llaman tenia. Y también es músculo liso. Recuerden que también hay capa mucosa, submucosa, la capa circular, la capa longitudinal. Y aquí se agrega la famosa tenia. Está la tenia ahí. ¿Qué más tengo que nombrar aquí? Eso que está ahí es el aumento mayor. ¿Se acuerdan que se lo nombré anteriormente? O sea, desde aquí se une el colon transverso hacia la curvatura mayor del estómago, hacia arriba. Este famoso delantal que yo les decía. Aquí, en el colon, la principal función del colon es la absorción de líquidos. Por eso es que si su colon no está funcionando o por alguna razón se enfermó y el colon deja de funcionar, las heces salen muy líquidas porque el colon no absorbe los líquidos. Por ejemplo, un laxante lo que hace es desactivar literalmente el colon. Por lo tanto, las heces salen muy líquidas. Ahí está la unión del ilion con el ciego, el esfínter ileocecal. Acá está el apéndice vermiforme o el apéndice cecal. ¿Ya? Ciego, colon ascendente. Intestino grueso, lo mismo, miren. La primera capa, epitelio. Luego vienen las criptas, la capa submucosa, la capa muscular, longitudinal, son las tenias. Y por dentro obviamente están las circulares. Y luego del colon sigmoideo ya viene la porción final que es el recto. El recto tiene flexura, es como si fuera cayendo. Flexura lateral superior, flexura intermedia y la flexura lateral inferior. Es como si fueran zigzag. Esas son las flexuras. ¿Ya? ¿Qué hay de importante en el recto? Miren, anatómicamente hay muchas estructuras. Particularmente quiero que vean solo esto. Hay un esfínter, un músculo, que es interno, y hay un esfínter anal externo. ¿Ya? Uno es musculatura lisa y otro es musculatura estriada esquelética. Bueno, aquí también están las famosas columnas anales, que si hay mucha fuerza, por ejemplo, al defecar, estas salen hacia afuera y provocan los famosos, por ejemplo, hemorroides. Y finalmente eso. La última zona es donde está la zona del ano.
y ahí termina el tubo digestivo. Todo eso es el recorrido que hace. El conducto anal, lo mismo. Miren aquí, de hecho se ve mucho más bonita la imagen porque sacaron todas las otras. Tengo el recto que venía en zigzag con las flexuras. Y miren, este es el esfínter anal interno. Y no, este y este forman el famoso músculo esfínter anal externo. Acá están las columnas y el ano propiamente tal, que es la salida al exterior. Algo que no habíamos mencionado. Todos los órganos de la cavidad abdominal, ustedes ya dirán que está faltando algo aquí. El corazón tenía pericardio, el pulmón tenía pleura y todo lo demás tenía epinicio, endoneuro. Aquí también hay esas famosas telas. En este caso se llama peritoneo. El peritoneo son todas estas telas que son membranas que están alrededor de las vísceras abdominopélvicas, o están adelante o atrás, pero están ahí. Tengo un peritoneo parietal que está pegado a las paredes del abdomen y el peritoneo visceral que está pegado a las vísceras. ¿Ya? Se dividen también en vísceras que quedan arriba, abajo, todo lo que vamos a ver. Y aquí quería llegar. El peritoneo, que son las membranas que están acá, peritoneo, hay tres opciones de peritoneo. El mesenterio es único y exclusivo del intestino delgado. Si yo saco, imagínense, son 6 metros de intestino enrollado. Si yo saco una, como le dicen coloquialmente, tripa, voy a ver que todos los 6 metros están pegados juntos con el mesenterio. O sea, si yo quiero sacar una tripa, en realidad tengo que sacar todo el intestino delgado que está pegado junto con el mesenterio. Los mesos son diferentes a los aumentos porque los mesos lo que hacen es literalmente anclar un órgano a la pared. O sea, yo afirmo un órgano, imaginando por ejemplo aquí, yo afirmo el órgano y lo llevo a la pared abdominal. Esos son los famosos mesos. El mesenterio hace eso. El mesenterio envuelve a todas las tripitas y después se va hacia atrás. Por lo tanto, yo para poder sacar todas las tripas basta con cortar acá y caen todas. El aumento lo que hace es unir órgano con otro órgano. Y solamente hay dos. Aumento menor une hígado y estómago. Y el aumento mayor, estómago y colon transverso. Y finalmente tenemos ligamentos que también son parte de toda esta estructura que afirma. ¿Quién, por ejemplo, tiene muchos, pero muchos ligamentos? El hígado. El hígado está en el lado derecho y muy arriba. Por lo tanto, necesita una gran sujeción para mantenerlo en esa posición. Si no, imagínense, si todos los órganos no estuvieran afirmados o anclados a nuestra pared abdominal, cada vez que saltáramos, todo quedaría todo revuelto. Entonces, por eso están todos sumamente afirmados. Aquí hay una imagen que muestra el aumento mayor, este delantal que yo les digo, el aumento menor ahí, chiquitito, uniendo la curvatura menor con el hígado, y aquí está el mesenterio, miren, sacaron las tripas hacia afuera y se ve el mesenterio ahí. Y ahí obviamente levantaron el aumento mayor para poder ver el mesenterio. De ahí viene el nombre que las arterias de esta zona se llaman mesentéricas, porque en el mesenterio están estas arterias y venas. Finalmente, yo no les voy a preguntar así en tanto detalle, solamente cuando veamos el último sistema yo les voy a mencionar, por ejemplo, que los riñones, específicamente los riñones, son retroperitoneales. De hecho, todo el sistema urinario queda detrás del peritoneo. Aquí clasifican a las vísceras, ¿de acuerdo? Si están envueltas completamente
si están por fuera del peritoneo o si quedan detrás del peritoneo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hacer una cirugía, yo tengo que saber si tengo que romper peritoneo para poder ingresar a la cirugía o si lo puedo abordar por atrás. ¿Ya? Todo esto es como punto de referencia. Si ustedes buscan en YouTube una autopsia de la cavidad abdominal, van a ver cómo tienen que cortar el peritoneo, tienen que levantar el aumento para poder recién mirar una víscera abdominal. Y listo. Ya habíamos hablado de las glándulas salivales, que son glándulas anexas, y aquí tenemos otra glándula anexa, que de hecho es la glándula más grande de todo el cuerpo. Y aquí estamos hablando del hígado. El hígado es una glándula más grande del cuerpo que está ubicado en la zona superior del lado derecho. De hecho, la parte de arriba tiene la misma forma que el diafragma, porque aquí está el diafragma. Y tiene lóbulos. Algunos lo dividen en lóbulo izquierdo y derecho. Pero, si lo vemos por inferior, también se ve el lóbulo, bueno, se está viendo de abajo, así que en este caso, este es el derecho, este es el izquierdo, un lóbulo caudado y un lóbulo cuadrado. Por lo tanto, se habla de que hay un lóbulo izquierdo, derecho, un lóbulo caudado, uno cuadrado. Se habla de que son 4 lóbulos hepáticos. Bueno, el hígado tiene que ver con todo el sistema digestivo netamente. ¿Dónde se crea la bilis? En el hígado. El hígado es el órgano que crea o secreta la bilis. ¿Ya? Una vista por posterior del hígado. Al hígado ingresa la famosa tríada portal. La tríada portal está compuesta por ese conducto, que se llama conducto colédoco-biliar, la arteria hepática y la vena porta hepática. Esas 3 estructuras son la famosa tríada portal, que atraviesan por el hilio hepático, que es el orificio que tiene el hígado para que ingresen estas estructuras. No les voy a preguntar en detalle, pero miren solamente aquí la cantidad de ligamentos que afirman el hígado. Bueno, el ligamento falciforme en esta imagen no se ve porque se ve solo por anterior. Se los voy a mostrar. No quiero que se lo aprendan, pero para que vean. Ese que está ahí es el ligamento falciforme, es el más grandote. Este es el ligamento redondo, ligamento coronario hacia arriba. En la esquina se forman los ligamentos triangulares, izquierdo, derecho. Ahí se ve. Este sería el izquierdo y aquí sería el derecho. Ligamento redondo. Esta se llama área desnuda porque solo aquí no hay peritoneo. Ahí está la vena cava inferior, para que se vayan ubicando. Debajo del hígado está la famosa vesícula biliar, que ahora van a entender cuál es su función y por qué no es tan terrible quitarla. La vesícula tiene forma de pera, tiene un cuello, un cuerpo y el fondo. Así está estructurada la vesícula. Fondo, cuerpo y cuello. Entonces miren, esta es la relación que hay en el estómago, aumento menor, hígado. Ingresa la famosa tríada portal, arteria hepática, vena porta hepática y el conducto colédoco o biliar al hígado. Y ocurre todo el sistema porta. La vesícula biliar queda directamente bajo el hígado. De hecho, si se rompe la vesícula, cuando hace la autopsia todo queda muy verde. Ya. Así es el lóbulo por dentro, los lobulillos hepáticos. Cada lóbulo hepático está lleno de lobulillos, donde ocurre esta filtración de la sangre. ¿Ya? Entra la sangre y se genera la bilis, flujo biliar. Y aquí se generan los conductos que transportan la bilis que secreta el hígado. Muy atentos acá. Desde el hígado salen los conductos hepáticos derecho e izquierdo.
formando este conducto que se llama conducto hepático común. Ese es el que sale desde el hígado. A su vez tenemos la vesícula. La vesícula tiene forma de pera. Yo ya le había dicho. Tiene un fondo, un cuerpo y esta parte de arriba que se llama cuello. Cuello, cuerpo, fondo. La vesícula no es otra cosa que un reservorio. La vesícula no crea bilis, sino que solo la guarda. O sea, el hígado la crea y si no se está ocupando, la guarda en la vesícula. La salida de la vesícula tiene este conducto que se llama conducto cístico. Ahí está, conducto cístico. Si nosotros comemos algo muy fuerte, se necesita que el reservorio de bilis salga por el conducto cístico, más que el hígado por su conducto hepático derecho, izquierdo, hepático común, desemboque bilis. Cuando se unen estos dos conductos se forma el famoso colédoco. El colédoco o conducto biliar es el que llega directamente al duodeno, a la papila mayor del duodeno, la porción descendente del duodeno, lo que se le explicaba, cuando se transforma la comida de quimo en kilo. Ya eso es súper importante que lo tengan claro. Aquí yo le escribí cómo se formaban. Conducto hepático izquierdo-derecho forman el hepático común, el conducto hepático común se une al cístico y forman el colédoco o biliar. Y ahí está todo este entrelazado de circuitos que se generan. Finalmente, la última glándula anexa es el páncreas. El páncreas es esto que está aquí, que parece como un pescado, un pez. El páncreas tiene una cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Así está formado el páncreas. De hecho, para que se acuerden, yo les digo siempre que el duodeno es literalmente que estuviera estrangulando por el cuello al páncreas. Si yo lo veo anatómicamente, van a ver que la cabeza queda a un lado, el duodeno está asfixiando por el cuello al páncreas y el otro lado está el cuerpo y la cola. El páncreas es una glándula tanto endocrina como exocrina. A nivel digestivo, lo que hace el páncreas es generar el jugo pancreático. Jugo pancreático, conducto pancreático principal, papila duodenal mayor. Jugo pancreático, conducto pancreático accesorio, papila duodenal menor. O sea, si se dan cuenta, en la papila duodenal mayor llega tanto jugo pancreático como la bilis. Eso es lo importante de acá. Así es la relación que hay. Entonces, miren, el duodeno está estrangulando por el cuello al páncreas. De hecho, acá la cabeza del páncreas quedó por detrás. Este es el cuerpo y la cola. No hay un punto exacto donde decir, aquí justo aquí es el cuerpo, aquí la cola. No. Este es el conducto pancreático principal, que se va hacia acá. Y hacia arriba está el accesorio que llega solito ahí. Ahí viene bajando el conducto biliar para unirse a este y desembocar acá. Ahí están vena y arteria mesentérica. Así es el páncreas por dentro. A nivel exocrino genera enzimas. A nivel endocrino, hormonas. Enzimas, ¿a qué se refiere con eso? El jugo pancreático tiene enzimas que son capaces de hacer moléculas más pequeñitas, de proteínas a aminoácidos, por ejemplo. Este órgano se menciona en sistema linfático porque de hecho pertenece a ese sistema, pero aquí lo mencionamos porque está en la cavidad abdominal. El vaso, que se escribe con B larga y Z, está detrás del estómago en la zona más lateral izquierda. ¿Ya? De hecho, usualmente se encuentra relacionado con la cola del páncreas. Está la cola del páncreas y ahí al ladito está el vaso, pero está en la cavidad abdominal. Pertenece al sistema autoinmune el vaso.
lo que ya habíamos hablado, la circulación porta-hepática, en los lobulillos hepáticos, ocurre el filtrado de la sangre a nivel de nutrientes y se genera también la bilis. Ya la conocían, venas mesentéricas, vena porta-hepática, sale la vena hepática. Lo mencionamos durante toda esta clase. Todo el tubo digestivo principalmente tiene la capa mucosa, la capa submucosa, capa muscular, circular, longitudinal. Solamente en el estómago se agrega profundamente la oblicuo. Y finalmente por fuera la capa serosa. Todo el tubo digestivo tiene más o menos la misma conformación. Van variando la forma de las células, pero las capas son las mismas. ¿Por qué tiene esto? La capa más profunda, que es la capa mucosa, tiene epitelio. Hay láminas propias donde están las glándulas que van a secretar mucosidad. Pensemos, o sea, a la comida le echamos ácido para que se desintegre. Por lo tanto, necesito mucosa que me neutralice un poco el pH para proteger a las células que conforman el órgano. Si no, por ejemplo, en el estómago, cuando no hay capa mucosa suficiente, se genera la famosa úlcera gástrica. Literalmente yo le eché ácido al estómago y si no tenía estas células que secretan mucosidad, se genera la úlcera. Ya. Y la capa muscular de la mucosa está en las células musculares lisas. ¿Cuál es la función del epitelio? Protección. ¿Dónde está ¿Qué otra función tiene la capa mucosa? La absorción y la secreción. O sea, la capa mucosa protege al órgano, absorbe y al mismo tiempo secreta mucosidad. La capa submucosa, ¿por qué es importante? Porque ahí están todos los vasos sanguíneos. ¿Y qué más? La fibra nerviosa, la sensibilidad, los receptores que me sensan cómo está la víscera. Está en la capa submucosa. La capa muscular, ¿por qué? La peristalsis, o sea, el movimiento de manga repostera que tiene nuestro sistema digestivo está en esta capa. Las dos capas de tejido muscular. Luego por fuera, la capa serosa, que también es epitelio, y tejido conjuntivo con adipocitos. O sea, por fuera nuestro tubo también está forrado con adipocitos. Adipocitos, energía, temperatura, amortiguación. Y la última capa, la de más afuera, adventicia. La capa adventicia, aquí van a estar los peritoneos. O sea, me va a servir para adherir la víscera a las paredes del abdomen. Esa es la importancia de cada capa. Está súper bien pensado nuestra estructura. Y el resumen final de la clase. El aparato digestivo es el que realiza la digestión. ¿Dónde comienza esto? En la boca. En la boca se tritura el alimento con los dientes, incisivos, caninos, molares, premolares. Se mezcla con saliva, por lo tanto ocurre la primera digestión química. Se forma el bolo alimenticio. Luego de la boca está la faringe, luego el esófago. Del esófago pasa al estómago. En el estómago ocurre la segunda digestión, la digestión gástrica. Se mezcla con jugo gástrico y se forma el quimo. Del estómago pasamos al intestino. Primero al intestino delgado. Ocurre la digestión intestinal por un lado, donde se va a mezclar lo que nosotros teníamos como kilo con la bilis y el jugo pancreático proveniente del hígado y del páncreas. Esa es la digestión intestinal. Se genera producto del jugo intestinal. Al mismo tiempo, el intestino delgado absorbe los nutrientes a través de las microvellosidades o las vellosidades intestinales, sacándolas del quilo. ¿Qué es el quilo? El quilo es el proceso donde en la digestión intestinal, cuando se mezcló el quimo con el jugo pancreático y la bilis, se hace más pequeñito. O sea, el quimo que venía con moléculas grandes, las proteínas se transformaron en aminoácidos, los azúcares en glucosa, la grasa en glicerina y ácido graso. Y eso es el kilo. O sea, son moléculas más pequeñitas.
La absorción ocurrió en el intestino delgado, principalmente. Y finalmente, en el intestino grueso, se absorbe el agua, produciendo finalmente las heces fecales que van a salir por el ano. Ese es el sistema digestivo. Las dudas, consultas las vemos en la clase.